¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, hoy tenemos una ruta muy especial. Enoturismo a pedales con Guti Martín. ¿Qué tal, Guti? Muy bien, Ramón. Pues oye, gracias por venir y lo que dices, vamos a descubrir un nuevo concepto. Ya hacía tiempo que tenía yo ganas de hacer una ruta contigo. Pues sí, porque últimamente te me escapas de todo lo que te propongo, que andas muy liado. Pues nada, vamos a descubrir Enoturismo a pedales, que es un proyecto que hemos hecho con la ruta Albino Rías Baixas, y lo que hemos es, el año pasado le diseñamos 4 rutas en diferentes subzonas, Salnés, Condado, Rosal, y son rutas que puedes disfrutar de ellas con navegación móvil o GPS, que en la página web, están ahí los tracks. De la ruta están los tracks, tenemos unos embajadores por cada ruta, una enóloga, Eva Castro, Kika Belleira, fotógrafo, y Juan Carlos Muñiz, el presidente de la federación. Y hoy estamos aquí en Salvaterra, Museo do Viño, que será la visita final que hagamos hoy. Y vamos a disfrutar del río Miño en los concellos de Salvaterra, As Neves y Arbo, viñedo, bicicleta, buen vino, comer y todo gratis. Y todo gratis. Una maravilla. Nada, oye, si no conocéis esto, mirad qué maravilla, mirad. Este tipo tan grande que está aquí a mi lado lo conocéis, ¿verdad, David? Hola, ¿qué tal, Ramón? Bueno, nosotros como lo del enoturismo, ¿qué tal le damos? A las bajadas nos gustan también. Hoy te libero que hoy no hay bajadas. Hoy va a ser más tranquilo. Bueno, pero tampoco habrá, entonces tampoco habrá subidas, ¿eh? No. Por el río, bueno. No sé, no me fío. Yo creo que alguna trampa va a haber y vais a descubrir sitios guapísimos. Que sepáis que yo soy de aquí de Arao, de Sarcea de Caselas, ¿sí? Y hoy vais a descubrir mi tierra. Vamos con buen guía, vamos. Lo que acabamos de hacer es la senda del río Mendo, súper estético, ahí el senderito ese, estrechito de río, y ahora vamos aquí por carretera, moncho, a enlazar otra senda. Vamos a ver qué hay por aquí. Lamprea y tal, que hay un mogollón de ellas a tope, muchas en uso, otras en desuso. Aquí tenemos zona de piedra y después papel, tijera, según vamos. Bueno, a lo mejor esto me lo acabo de inventar un poco. Bueno, pues mira, Ramón, estamos arrancando en la ruta, ya estamos yendo dirección Concello das Neves, y bueno, el río Miño, que cambia mucho ya su configuración a partir del puente internacional de Salvaterra, ¿vale? A partir de aquí pues el río se encañona más y es un paisaje muy diferente al que estamos acostumbrados. Y con el espectáculo de tener una senda que podemos seguir en todo momento pegados al río. ¿Las máquinas qué? ¿Les gusta o qué? Sí. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're
you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away, as you fade away. Este árbol quemado aquí, que estaba aquí, pues se limpió toda la zona y hizo una performance un poco pues como homenaje al incendio, para que no se repita, y bueno, es una cosa que llama la atención. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Es como tener una capital europea ahí al lado. Y aquí estamos en otro de los lugares mágicos de esta ruta por la comarca de Ocondado de Enoturismo a Pedales, en una de las pesquerías de Lamprea. Mirad qué cosa tan impresionante, ¿eh? Aquí tenéis, ahí están. La verdad es que sí que se ve que va un poquito bajo el Miño, pero aquí podéis llegar con esta ruta. Mira, ahí tenéis a los compis, ahí arriba. Los gravilleros, saludad. Ahí están disfrutando. Enoturismo a Pedales. Pasote de ruta. Rutón. La verdad es que nunca había estado aquí. Y alucino con Galicia. Alucino con Galicia. De los sitios que todavía nos quedan por ver, ¿eh? Increíble. Y en la provincia de Pontevedra. Alucinante.
Bueno, final de ruta con Rubén, de Bodegas As Laxas. Llegamos. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué hacéis aquí? A ver, supongo que vino ya, pero... A vino, una parte lo bebemos y otra parte intentamos comercializar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Nada, llevamos desde el año 76 haciendo vino y nada, esta bodega es del año 91, hemos hecho ahora una última reforma hace 2 o 3 años, antes de COVID, y nada, esta es en la entrada a la tienda, a la zona de degustación y bueno, y ahora vamos a hacer una... ¿Llegaron los Tetrabricks para rellenar las botellas, Rubén? ¿Cuándo? No, agua del río, agua del Miño. Y nada, y ahora es una pequeña visita a bodega y después... Tenéis la zona de tienda, digamos, de cata, degustación y luego sí, la zona de producción. Una zona productiva con depósitos, el vino, después la zona de producción de embotellado, la zona de elaboración de espumosos y una zona, un hall con la tienda y la zona de degustación. Bueno, yo soy de la zona del Salnés. Sí. ¿En qué se diferencia? ¿Qué te voy a decir? Es mejor la del condado. No, por supuesto, eso es obvio. No, pero a ver, todos son Rías Baixas. Todos son Rías Baixas. Tienen sus matices. Son matices, es decir, todos Rías Baixas. Básicamente todo es albariño, el 90-95% es albariño. Las diferencias son sutiles, es decir, no somos mejor que Salnés es mejor que nosotros. Yo creo que hay pequeñas diferencias, pequeños matices en los vinos. Igual ellos un poquito más de A100, otros un poquito menos más cremoso, pero bueno, las similitudes son importantes. Bueno, y se puede compatibilizar ciclismo, salud y el turismo. Y un buen rato, es decir, la ruta que habéis hecho hoy es una ruta para disfrutar con calma, una pena el día que tenemos por circunstancias adversas, pero la ruta yo creo que es llevadera, no hace falta ser profesional de la bicicleta para poder hacer esta ruta y bueno, yo me imagino que habréis disfrutado la primera parte, ahora vamos a la segunda. Vamos a probar el viño de As Laxas. Vamos allá. Hola, me llamo David Amor y vengo a presentarte. Ahí, chef. ¿Para qué será los ceros? Este es ahí al burbullino. A levadura nos metemos una botella, café champán, una levadura y un alimento. O alimento. ¿Cómo? Parecen japoneses ahí. En cada botella levadura y alimento. El alimento suele ser azúcar. No es. Entonces lo que fai, o viño está fermentado, pero metes ya levadura y azúcar, vuelve a fermentar. Entonces va ganando presión. Esto, por ejemplo, ya va 7 kilos. Entonces cuando se produce la burbuja de carbónico y da un espumoso. Porque las botellas de cava y champán o sidra son más gordas que las de vino. Porque si no reventan. Claro. Rompería. Claro. Por la presión. Claro. Son 7 kilos, lleva más que una rueda de un coche. Sí, 7 kilos. Es la presión de una rueda de carretera. Sí, de una gas. Son dos medio tubular. Y seguramente Una calle rota. manchas de tal, es decir. Y esto es vendimia de septiembre de 2020. Kilos de Eso presión. es el año 21, pero es el 21 y es el